Bueno, buenas tardes a todos. Como me presentó Félix, yo soy Eduardo Sitterspiller y estoy finalizando mis estudios de ingeniería industrial con la tesis que particularmente se enfoca en construcciones sustentables. Yendo al específico, les voy a presentar acá un análisis y los beneficios del impacto de la construcción y bueno, qué beneficios nos trae la construcción sustentable y bueno, el sistema de evaluación, porque también existen sistemas de evaluación para medir justamente la sustentabilidad de una construcción que se denomina LEED. Bueno, la construcción como tal es una de las mayores industrias que tiene el mundo. Ya voy a cuantificar cuánto representa en términos de recursos y de contaminación, pero bueno, y su impacto sobre el medio ambiente es considerable en varios ámbitos, en particular en el uso de energías, en el suelo, en la contaminación del aire y del agua. Bueno, estamos con el tema de la construcción en un problema creciente. ¿Cómo se llama? La población está en franco crecimiento en todo el mundo y más necesidades ocupacionales van a ser necesarias a futuro para cubrir justamente esta población creciente. En términos del sector, se está empezando a concientizar sobre el problema del impacto que tiene la construcción sobre el medio ambiente y bueno, como ya les voy a presentar, hay ciertas vertientes y ciertas corrientes que están tendiendo justamente a minimizar los impactos que tiene la construcción sobre el medio ambiente. Bueno, para todo esto lo que se interpreta es que se necesita un nuevo enfoque integral del problema, consensos sociales y globales para nuevas políticas que apunten justamente a reducir estos impactos. Bueno, en términos de qué impacta la construcción o el uso digamos, la operación de los edificios en el medio ambiente. Impacta por que se consumen recursos no renovables y renovables, como pueden ser minerales, como puede ser el agua, como puede ser la madera, que esto trae como consecuencia pérdida de biodiversidad del ambiente. Bueno, como ya dije, se contamina el aire, se contamina el agua, se usan espacios de suelo que pueden ser utilizados para agricultura, que pueden ser bosques o lugares naturales, reservas naturales, que vienen justamente de la mano de lo que decía antes, de la expansión urbana. Una expansión urbana que trae aparejados problemas de transporte, problemas sociales, mayor demanda de agua, de electricidad, de otros servicios y bueno, genera tráfico, genera mayores residuos, la falta digamos, de reciclaje, la calidad del aire, bueno, y la pérdida en definitiva de lo que decía antes, de biodiversidad del ambiente. ¿Cuánto representa esto? O sea, en términos numéricos, ¿qué consumos tienen la actividad de la construcción y la operación de un edificio? Como vemos, el 30% de las materias primas que se generan en el mundo son consumidas en terreno de construcción. Son responsables del 25% de los árboles que se talan en el mundo. Un indicador muy importante que yo voy a desarrollar es la energía. Se utiliza el 42% de la energía, se utiliza o bien para la construcción o bien para la operación y el uso de edificios. Bueno, el 12% del agua potable, ¿se escucha todo el tiempo? El 12% del agua potable es consumida en el uso de construcciones. Y bueno, y algo que viene de la mano del consumo de energía es las emisiones de dióxido de carbono que se generan en el ambiente. De todas las emisiones que genera el hombre, el 40% casi de esas emisiones son producto de lo que decía antes, de la industria, de la operación y de la industria de la construcción, que viene de la mano de ese 42% de energía que se usa, esa correlación. Bueno, también los afluentes, digamos, los residuos sólidos y líquidos también son importantes y bueno, otros contaminantes. ¿Por qué me focalicé en la siguiente, por favor? ¿Por qué me focalicé en la energía? Si vemos, acá tenemos un gráfico que nos dice cuáles son, por tipo de generación de energía, el consumo energético mundial y, consecuentemente, cuáles las emisiones de dióxido de carbono que se liberaron al ambiente. Obviamente tiene una correlación
Pero lo particular es ver cómo esto está en franco crecimiento y cómo, por ejemplo, en menos de 50 años se triplicaron tanto las emisiones de dióxido de carbono como consumos de energía. Que es un poco lo que hacía referencia Elena, ¿no? De cuán importante es esto de no solo de conservar la energía que usamos, sino también de tener energías renovables. Si nosotros nos fijamos, todo esto de acá es energía no renovable, energía contaminante. Fíjense, por ejemplo, el carbón, que es la industria la energía, el tipo de generación de energía más contaminante, cómo fue creciendo en el tiempo. Y si nosotros cuantificamos la energía no renovable, simplemente podemos mostrar este pedacito acá del total. Perdón, como energía renovable, no renovable. No renovable es el resto. Y cómo de todo esto, de todas estas emisiones de dióxido de carbono, la construcción, el impacto de la construcción y la operación de edificios es del orden del tercio. De esto se dan unos 13.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Para cuantificarlo en términos de energía, es más que la producción de petróleo que tiene el mundo, lo que se consume en edificios. Bueno, ¿en qué nos beneficia tener una construcción sustentable? Primero, ¿cuál es la definición de una construcción sustentable? Una construcción sustentable se dice que son diferentes estrategias destinadas a minimizar o reducir el impacto que se tiene sobre el medio ambiente en todas las etapas del ciclo de vida, tanto desde la planificación, el diseño, la construcción en sí misma, la operación, la renovación y la remoción de cualquier construcción o estructura que exista. Entonces, yendo un poco de la mano, hay 5 principios, según la bibliografía más o menos podemos agrupar en 5 principios que definen una construcción sustentable, que van a atender justamente a lo que mencionamos antes, al ahorro de energías primariamente, después primariamente en calefacción, refrigeración, iluminación. Después, el generar una buena aislación, tener buenas condiciones climáticas, de hidrografía y bueno, de una buena aislación con el entorno. La eficiencia y el uso de materiales de la construcción, es decir, que teniendo en cuenta su renovabilidad y el ciclo de vida de esos productos. Un ejemplo muy simple es, por ejemplo, que el aluminio consume creo que 5 veces más energía para ser producido que el acero. Entonces es mucho más contaminante que el acero en términos de uso energético. Después, bueno, llegar a minimizar el balance energético global de una edificación y bueno, cumplir con los requisitos de salubridad, iluminación, de confort hidrotérmico de una edificación. La siguiente, por favor. Para todo esto existen varios métodos que certifican que una construcción efectivamente es sustentable o le asignan un grado de sustentabilidad, se puede llamar. La más conocida y la más utilizada a nivel mundial se llama el método LEED, que por sus siglas en inglés significa liderazgo en energía y diseño medioambiental. Fue creado hace unos 12 años por el US Green Building Council, viene de Norteamérica. Y bueno, básicamente lo que hace este sistema es proporciona a través de terceros una verificación de que una construcción fue diseñada y construida utilizando diferentes estrategias tendientes a mejorar los rendimientos en ahorro energético, en eficiencia, en agua, reducción de emisiones de dióxido de carbono y en mejora de calidad del ambiente. Esta certificación básicamente se desarrolla en 8 áreas primarias en las cuales son evaluados cada una de las propuestas de evaluación. Esas áreas son localización y planificación, la sustentabilidad de cada sitio donde se va a construir, la eficiencia del agua, la energía y el medio ambiente, los materiales y recursos, la calidad ambiental interior, la innovación y diseño del proceso y la prioridad, digamos, regional de esa edificación. Esta es una evaluación ponderada de acuerdo a qué elementos son más importantes. Claramente, como decía antes, la energía la conservación de energía es uno de los elementos prioritarios y ponderadamente se establece una calificación que es en rango de 0 a 100, que en función de eso se certifica o se tiene una certificación de plata, de oro, de platino. Y bueno, ¿qué es lo que se puede certificar con este sistema o se puede llegar a evaluar en diferentes escalas? Se pueden certificar nuevas construcciones, se pueden certificar estructuras, escuelas, interiores,
comercios, edificios ya existentes que quieran mejorar su prestación o su operación, diferentes vecindarios o casas. La siguiente, por favor. ¿Qué ahorros me generan? ¿Qué ahorros me generan a mí o qué beneficios me trae a mí certificar una estructura, una construcción? Cuantificándolo en promedio y en comparación con un edificio tradicional, generan unos ahorros energéticos del orden del 30%, disminuyen las emisiones de dióxido de carbono en el orden del 35 al 40%, generan un ahorro de agua. Hay diferentes técnicas como el reciclado de aguas, como la recolección de agua de lluvia. Generan un ahorro de agua entre el 35 al 50%. El hecho de usar, a la hora de usar el inodoro, diferentes descargas, eso es algo muy clásico y que acá en Argentina, por la abundancia que tenemos y la poca conciencia social, no se ve. Del orden del 35 al 50%, justamente por todas estas optimizaciones que se generan, hay un ahorro en los costos operativos de un edificio, con lo cual eso hace que, a pesar de tener un mayor valor de construcción, tenga un retorno de inversión del orden del 7%. Son medidas muy genéricas, pero lo que sí me está diciendo es que yo, a pesar de gastar más plata, lo que termino haciendo con todos estos ahorros es, bueno, aumentando también el valor inmobiliario, que tiene mayor valor inmobiliario en un emprendimiento que está certificado o que tiene este tipo de cuestiones, es generando un mayor retorno a la inversión que yo estoy haciendo. Bueno, también se dice que el periodo de repago extra de una inversión de este tipo es de 2 o 3 años, y que bueno, que también al tener mejores condiciones, también, por ejemplo, si es un edificio de oficinas, crece la productividad de los empleados, bueno, una serie de beneficios. La siguiente, por favor. Y bueno, y para más o menos tener una idea de cómo estamos o cómo es el escenario mundial de este tipo de construcciones, digamos, es muy reciente la historia de este tipo de certificaciones, de este tipo de cultura de construcción sustentable, pero básicamente se puede decir que a nivel mundial hay unos 14.000 proyectos aproximadamente que están intentando ser certificados. El proyecto se presenta en una etapa inicial de la construcción y se certifica sobre el edificio terminado o la construcción terminada. Por eso que hay muchos proyectos y quizás pocas certificaciones a la fecha, es muy nuevo. El 70% de estos proyectos están en Estados Unidos y el resto están en diferentes partes del mundo. Generalmente son edificios de oficinas, son empresas con una cultura de sustentabilidad o de ¿cómo se llama?, de desarrollo sustentable, que invierten en este tipo de construcciones. Bueno, en varios países, en Argentina puntualmente, hay unos 18 proyectos registrados, ninguno certificado aún, y en el resto de América hay aproximadamente unos 180 proyectos, de los cuales 6 están certificados. Y nada más. Muchas gracias.